Omen, Beomen, y exaltemos al Eterno porque Él vive. Bendito es el abacados. Voy a pasar de este lado de la mesa para poderles explicar varias cosas. Bendito eres Yahshua Mashiach por tu luz, para hacer luz para los demás. Omen, Beomen. Siéntense, por favor, hermanos, hermanas, amigos, amigas de Gozo y Paz. Muchos hermanos, muchos amigos y amigas ya están siendo hermanos. Me da mucho gusto por ello, están haciendo sus tevilot. Qué bueno, porque ya viene Pesaj. Suscríbete al canal si no estás suscrito. Dale link a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Yo no monetizo los videos. Comparte el video, dale me gusta. Eso YouTube lo reconoce como un video importante y lo es porque es de la palabra del Eterno. Yo leo los comentarios y oro por las peticiones que ponen ahí. ¿De acuerdo? Y muchas gracias por sus oraciones también, por mi voz y mi salud en general. Bueno, recuerden que dentro de 8 días, viernes 27, 6 de la tarde, hora central de México, para inicio del Shabbat, voy a explicarles qué significa el eclipse del 3 de marzo. ¿Sí? El 3 de marzo de 2026. Es una luna de sangre, es muy importante. Viernes 27 a las 6 de la tarde, ya está el banner, de hecho, en el canal. Sí, 6 de la tarde, hora central de México, ¿de acuerdo? Y vamos a transmitir el eclipse, atención, atención, el martes a las 4:30 de la mañana. ¿Sí? Hora central de México, martes 3 de marzo 2026, 4:30 de la mañana en vivo, primeramente el Eterno, hora central de México, ¿sí? Vamos a transmitir en vivo el eclipse. Bueno, descarga los libros que tú quieras. Aquí está este libro que dice Estudios de la Torah. Aquí está el código QR para que lo escaneen y puedan descargar todos los libros. Aquí explico quién es Yahshua Mashiach, por qué así es su nombre, qué es el Shabbat, las fiestas, etcétera, etcétera, etcétera. También están varios libros de la Morah Gabi, ¿sí? Que dio las Parashot. Valdría la pena que tus hijos tuvieran ese tesoro, porque es el resumen de la bendita Torah. Recuerden que estamos trabajando ahorita con el tríptico de vida o muerte. Aquí está el código QR para que lo escaneen. A ver, vamos a esperarnos unos segundos, Roel Luis. Escaneen este código QR, descarguen este tríptico, viene por los dos lados y vamos a repartir, porque ya será lo último prácticamente que ya estamos haciendo, créanmelo, ¿verdad? Vamos a mostrar el tríptico, Roel Luis, ya en grande. Ahí está el tríptico. Tema de vida o muerte, lo de aquí hace poco, ¿sí? Y ahí están los códigos QR, los escanean y ahí los llevan a los videos. Son muchos temas. Esa es la parte posterior, inclusive tiene el calendario de las fechas de las fiestas de este año 2026, de Pesaj, primer Shabbat de Hamatzot, Bikurim y último Shabbat inclusive está hasta Sukkot. Imagínense, qué bonito, ¿verdad? Para que ya lo tengan ahí de una vez. Bueno, perfecto, muy bien. Ahora, mucha atención, lo vengo anunciando, mucha atención. Se ha repasado un poquito el trabajo para el amado Roel Luis y a la Isaías, inclusive aunque puse a otros 2 hermanos y hermanas que me ayuden, pero no se dan abasto porque son miles y miles de WhatsApp. Entonces, vean el video Oración Poderosa de Liberación y Rompimiento de Ataduras. Eso lo di hace 8 o 15 días, no más. Sigan las instrucciones de ahí, vayan haciendo las oraciones, descarguen, los libros, pueden descargar los libros de liberación y demás. Todo es gratis, todo es gratis. ¿De acuerdo? El Eterno le dijo a sus discípulos, de gracia recibisteis, de gracia den. Es lo mismo para nosotros, ¿verdad? Vamos a hacer una oración. Padre eterno Yahweh, en el nombre de su Adón Yahshua Mashiach, por favor enmudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. Toda Gabá, Yahshua, nuestro Mesías, Omen, Beomen. Y aplaudimos porque es fiesta, es Shabbat. Aleluya. Vamos al Salmo 23. Hay muchos salmos, 150 salmos. Pero este salmo me gusta mucho porque vamos a aprender todos, o todos los que no saben,
a depender de Yahweh, quien es Yahshua, a depender. Las cosas se complicarán, bueno, pero confiamos en Yahweh. Salmo 23, un salmo del rey David, todos a una sola voz. Amén. Yahweh es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la compasión me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Yahweh moraré por largos días. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach. Amén. Veo amén y aplaudimos porque seguimos en fiesta, es Shabbat. En esta ocasión, el tema de ayer, compártanlo por todas las redes sociales, hermanos, urge que la gente sepa. Tal vez no vayan a entender muchas cosas, es un inicio, nuestra obligación no es criticarlo, sino orar para que el Ruach HaKodesh se les manifieste a millones de personas, ¿sí? Y sean salvas en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Les voy a ministrar el Salmo 19. Entonces abre tu Biblia en el Salmo 19, es un salmo del rey David. Y voy a ministrar primero y después leemos. ¿Les parece bien? ¿Sí? Bueno. El rey David fue rey, poeta, fue realmente un siervo precioso del Eterno. ¿Cometió pecados y errores como todos nosotros? Sí, sí. Pero vio el Eterno su fidelidad, Salmo 51, y lo perdonó. Bueno, entonces, en este Salmo 19, el rey David estaba conmovido, o sea, estaba muy contento, gozoso, ¿sí? Al observar que los cielos, bajo la influencia dominante del sol, ¿sí? Al menos en nuestro, digamos, en nuestro, ¿cómo se llama, Luisito? El eclipse, no, eclipse no. Solar, no, es sobre, ahorita les digo, entonces, sistema solar, perdón. Entonces el rey David estaba conmovido al observar que los cielos están bajo la influencia, en el sistema solar, lógico, sobre la influencia dominante del Sol, ¿sí? Porque van circulando los planetas alrededor de él. Bueno, y esto declara el esplendor de la obra de Yahweh, quien es Yahshua HaMashiach. Juan capítulo 1, verso 3. Ahora, ¿cómo describe el rey David esta maravilla? La describe como la influencia de la Torah, de la ley de Elohim, de la ley de Yahweh, de Yahshua, como dominante, la cual alumbra su camino. Lo vamos a leer y van a ver que así dice. Entonces, el rey David no solamente estaba asombrado por ver el sol, ¿verdad? Sino también lo describe como la influencia, como si el sol fuera la influencia de la Torah para él, porque es luz, ¿de acuerdo? Sí, y la cual alumbra su camino. Ahora, el rey David después oró pidiendo ser completamente limpio, que él fuera completamente limpio, de tal modo que su vida fuera aceptable ante Yahshua. Si gusten, anoten eso, hermanos. El tema no es muy largo, pues, muy extenso. Entonces, el rey David oró pidiendo ser completamente limpio. Hagamos eso. El Eterno viene pronto. De tal manera que su vida fuera aceptable ante Yahshua. O sea, que nuestra vida sea aceptable. Por lo tanto, este salmo revela quién es Yahshua por su obra. O sea, por su obra vemos que es majestuoso. Su obra es majestuosa, entonces Él es todo majestuoso. Y entonces, este salmo es para examinarse uno mismo.
Es hacer un autoexamen, ¿de acuerdo? Bueno, este Salmo 19 describe a Yahshua como creador, ¿sí? Y en la segunda parte, vamos a ver que tiene una segunda parte del Salmo, como dador del pacto a Israel. Son dos partes en este Salmo. Uno, como creador, lo describe el rey David inspirado por el Espíritu de Yahweh, el Ruach HaKodesh, como creador. Y la segunda parte, como dador del pacto a Israel. Si tú ves el verso 7, miren, dice, la Torah de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. Ahora de ahí vamos al verso 9. El temor de Yahweh es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Yahweh son verdaderos, todos justos. ¿De acuerdo? Ahora, hacia el 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Yahweh, roca mía y redentor mío. ¿Quién es el redentor? Yahshua HaMashiach. ¿Quién es Yahweh Sebaot? No es que no hay dos dioses, no hay Trinidad. Ahorita yo estoy hablando y las palabras salen de mi boca. La pregunta es, ¿mi voz, mis palabras, son otro Javier Palacios Elorio? No, soy el mismo. Sí, entonces la palabra se encarnó. Entonces el Salmo trata de la obra maravillosa del Eterno, incluyendo el sol, ¿de acuerdo? Y bueno, hay que entender que el rey David escribió este Salmo, eso sí me gustaría que lo anotaran, por favor, amados Sajín, amados Sejayot, amigos, amigas, yo soy paz, lo escribió, pues lógico, inspirado por el Espíritu de Yahweh, pero a propósito, porque en las religiones paganas adoran al sol y no al creador del sol. ¿De acuerdo? En las religiones paganas, que son la mayoría, adoran al sol y no a quien creó el sol. ¿Sí? Aquí, Yahshua, en el Salmo 19, lo está diciendo claramente el rey David, es el creador del sol y los cielos, y también el dador de su Torah. Y la Torah, como el sol es luz, la Torah es luz, ¿de acuerdo? La Torah, o sea, el dador de la Torah es Elohim. La Torah son los mandamientos, por medio del cual establece su justicia en la tierra. Porque hay justicia en la tierra, claro que sí. Entonces, vamos a leer, pero quiero explicarles antes, este fue un prólogo. Un prólogo es como una introducción. Bueno, les voy a explicar con mucho gusto el verso 1 al verso 4. Entonces pónganle como un subtítulo, revelación natural de la gloria, de la Kabod, de Yahweh. O de Yahshua, que es Yahshua. Revelación natural de la Kabod de Yahweh. ¿Quién es Yahshua? Entonces ahora sí les explico el 1 al 4. La creación, todo lo que vemos, ¿verdad? Montañas, mares, ríos, cascadas, todo precioso, ¿verdad? La creación evidencia que Elohim es majestuoso, que Dios, Elohim, es majestuoso. Digo así porque hay muchos nuevecitos. Que su obra es majestuosa, habla del esplendor de la naturaleza, igual a la gloria. O sea, la misma naturaleza habla de la gloria de Yahweh. ¿Sí? Pero el creador de toda esa belleza de las estrellas, del sol, la luna, las galaxias, las cascadas, mares, montañas, etcétera, el creador de todo ello es infinitamente más majestuoso que su creación. Por eso a mí me gusta mucho, fuera de Shabbat, ver videos de la naturaleza, de los delfines, de los elefantes, etcétera, etcétera, o de las cascadas.
Apenas mi esposa y yo estábamos viendo unos videos de unas cascadas en el mundo y de unas cascadas preciosas que hay en varias partes del interior de la República Mexicana. Voy a tomar un poco de agua. Sí, sí. Bueno, ahora, entonces cada vez que tú veas la naturaleza, sí, decimos es bella la naturaleza, pero pensemos en el creador de la naturaleza, que si la naturaleza es esplendorosa, más esplendoroso infinitamente es Yahweh. Ahora, aunque la creación no habla con palabras audibles, la creación escucha la voz de Yahweh y le obedece. Anoten eso, y los hombres no le obedecen. Aunque la creación no habla, ni los animalitos hablan, solamente el ser humano. Aunque la creación no habla con palabras audibles, la creación escucha la voz de Yahweh y le obedece. Tremendo, ¿verdad? ¿Cómo es posible eso? Que el hombre no le obedezca. Y esto alcanza a todas las naciones. A todas las naciones. Permítame llevarlos primero, pongan una hojita ahí en el Salmo 19 y vamos a Romanos, la carta a los Romanos, hermanos. Vamos para allá. Romanos. Bendito es el Abacados. Capítulo 1. Y vamos a ver el verso 18. Romanos 1, 18. Porque la ira de Yahweh se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Elohim se conoce, por lo que de Elohim se conoce, les es manifiesto, pues Elohim se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto ya está explicado, puntos y comas, en la carta a los Romanos. Entonces, por medio de la creación vemos la justicia del Todopoderoso, porque Él hizo de lo invisible lo que ahora es visible. Así es, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a leer ahora el 1 al 4 y después nos seguimos. Vamos a ver. 1. Los cielos cuentan la gloria de Yahweh. Ahora ya lo entendemos mejor. Que Él es esplendoroso. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Se está refiriendo a la creación. ¿Sí? Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y aquí se refiere al Eterno. Entonces, en ellos puso Mishkan para el sol. Y entonces por eso digo que el rey David escribió este salmo a propósito, bueno, inspirado por el Ruach HaKodesh, para ir en contra de toda ese paganismo donde adoran al sol. Que pirámide del sol, que adorar el día domingo, que Sunday, día del sol, que los faraones, que bueno, todo es sol. No, hay que adorar al creador del sol, no al sol. Bueno, ahora, el verso 4, digamos al 6, aunque ya lo leímos, permítame explicarles esto. El sol es la figura dominante de los cielos, al menos en nuestro sistema solar, lógico. El sol es la figura dominante de los cielos. Giran los planetas alrededor de él. Ahora, el día de su casamiento, que está hablando en un simbolismo precioso, poético, porque lo he dicho en otros temas, el primer poeta es Yahweh, Yahshua HaMashiach. El día de su casamiento, con gran emoción,
está explicando aquí el rey David. Sí, con gran emoción, así se levanta el sol y como un verdadero atleta, o sea, con mucha fuerza, se alegra en su camino y sigue su curso. A veces hay que pensar así como el rey David, inspirados por el Ruach HaKodesh. Entonces voy a volver a repetir esto porque eso es poético, pero es precioso. El día de su casamiento, con gran emoción, así se levanta el sol y como un verdadero atleta, con mucha fuerza pues, se alegra en su camino y sigue su curso. ¿Y nosotros cómo hacemos? Nos levantamos de malas, estamos maldices, digamos. Dices otro día más, qué flojera, hay que trabajar y todo. Y el sol nos pone el ejemplo, porque el Eterno lo puso para, si no, no hubiera nada en la tierra, no hubiera floración, no hubiera nada, no hubiera vida. Se necesita del sol. Entonces, él sí se alegra, es lo que dice el rey David aquí. Ahora, estos versos, hermanos, hermanas, digamos, callan las creencias paganas al hablar de la evidencia de la naturaleza divina. Es decir, esas palabras callan a todas esas religiones paganas que adoran al sol, porque en las culturas paganas se le considera todavía el dios sol. Todavía. ¿O no por eso la gente sigue adorando el domingo? ¿Te das cuenta que es grave la cosa? Más grave de lo que nosotros podemos pensar. Entonces dice aquí el verso, vamos a ver el verso 5, ya el 4 lo leímos. Dice, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino, todo el camino, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Bendito es el Abacados. Porque inclusive claro, hay países donde el sol no se aparece, ¿verdad? Porque ya están muy al norte o muy al sur y demás. Pero de todas maneras, está hablando de eso el rey David, que es creación divina, que sigue su curso, le obedece y que no hay que idolatrar al sol, sino hay que adorar al creador del sol. Ahora, pongan como un subtítulo, revelación específica de la Torah. ¿Y qué tiene que ver esto con el sol? Porque la Torah es luz y el sol es luz física. La Torah es luz espiritual. Revelación específica de la Torah. Entonces en el verso 7 dice así. Bueno, pero les voy a explicar eso primero. Así como el sol es la figura dominante de la creación de Yahweh, es el elemento dominante de la revelación en el antiguo pacto, por ejemplo. ¿Sí? En el nuevo se habla ya exactamente de Yahshua, porque Él es el sol de justicia. Malaquías 4:2. Malaquías capítulo 4:2. Sí, y entonces dice que se alegre uno porque nacerá el sol de justicia. Nació Yahshua HaMashiach. No sé si me di a entender. Entonces, aquí el sol es la figura dominante de la creación de Yahweh. Así la Torah de Yahweh es el elemento dominante de la revelación del antiguo pacto. ¿Sí? Y dice que la Torah es perfecta y limpia. No hay que quitarle ni agregarle nada. Sí, eso está en la Torah y está en Apocalipsis. Entonces, pongan una hojita ahí, amados Sahim, y vamos al Salmo 12. Vamos para allá, por favor, al Salmo 12. Búsquenlo, por favor, Salmo 12.
El Salmo 12, verso 6. ¿Ya lo tienen? Y anoten la cita, por favor, y subrayen. Y este Salmo 12 yo les dije hace mucho tiempo que le pusieran como un subtítulo. No debilitarse. Yo lo voy a subrayar, lo tengo aquí anotado, pero ya él se ha comido pues el tiempo, no el sol. No debilitarse, hermanos, no debilitarse. Bueno, un salmo del rey David. Entonces el verso 6 dice, las palabras de Yahweh son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tremendo, ¿verdad? Esto es respecto a lo que dice el rey David en el Salmo 19. Ahora vamos a ir al Salmo 18. Vamos para el Salmo 18 y vamos a ir al verso 30. Ya tienen Salmo 18, verso 30. En cuanto a Yahweh, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Yahweh. Escudo es a todos los que en él esperan. ¿De acuerdo? Es su palabra. ¿Su palabra quién es? Yahshua HaMashiach. ¿Sí? Y entonces en cuanto a Elohim, perfecto es su camino, como el del sol, pero infinitamente mejor. ¿De acuerdo? Y no por eso vamos a estar hincándonos ante una imagen del sol, ¿verdad? Bueno, ahora los quiero llevar a Proverbios, por favor, a Proverbios en el capítulo 30 y en el verso 5. Búsquenlo, subráyenlo, anótenlo en sus apuntes. Esos temas son muy hermosos. También son los salmos, oraciones de poder contra las tinieblas. Yahshua HaMashiach reprenda todo eso. Proverbios 30, verso 5. Toda palabra de Yahweh es limpia. Entonces, no hay que cambiarle nada. Él es escudo a los que en él esperan. Está hablando de lo mismo en el salmo anterior. ¿Ya lo anotaron? Toda palabra de Yahweh es limpia. Cuando dicen, no, eso no, se están maldiciendo la gente. Toda palabra de Yahweh es limpia, él es escudo a los que en él esperan. Ahora, la Torah, la palabra de Yahweh, puede transformar a las personas. Eso que ni qué. Lo hemos visto. Alguien que antes era una persona muy pecadora, un borracho, adúltero, fornicario, ladrón, lo que sea, lo transforma. Algunos vuelven a sus concupiscencias, como dice Pablo, el apóstol Rab Shaul. Bueno, entonces ahora volvemos al Salmo 19 y vamos a entender mejor lo que dice aquí en el verso 7. Salmo 19, verso 7. La Torah de Yahweh es perfecta, que convierte el alma, o sea, transforma a las personas. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo, o sea, es fiel. No hay por qué dudar de la palabra del Eterno, desde Génesis hasta Apocalipsis. Vemos todo cómo se está cumpliendo, hermanos. ¿De acuerdo? Ahora, el verso 8. Bueno, la Torá alegra la vida. Una fiesta pagana puede tener, pues, música pagana, cumbias, vallenato y no sé qué tanta porquería. Bueno, si le gusta a alguien, no de ustedes, lógico, ¿verdad? Pues no hay problema, pues para nosotros que siga con eso, pues. Pero no hay gozo. Miren, no hay fiestas de ese tipo que acaben en paz. La gente se pelea porque ya está borracha. Yo cuando estuve en la Cruz Roja siempre vi acuchillados, baleados, o sea, con armas de fuego, gente que se le daba de machetazos. O sea, no acaban bien. Las fiestas de Yahweh, todas acaban bien. Alegran el alma, la vida, y guían al justo. Eso dice el testimonio. Entonces, vamos a ver otra vez el verso 7. La Torah de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo.
Los mandamientos, el 8 de Yahweh, son rectos, que alegran el corazón. No dice que acaban en pleitos, a ver quién puede aguantar más tomando cerveza, pulque y cuánta cosa, ¿no? No. Dice que nos deleitamos en los mandamientos. El precepto de Yahweh es puro, que alumbra los ojos. Ahí está, verso 8. ¿De acuerdo? Entonces alegran la vida y guían al justo. Y lo del testimonio está en el verso 7. Bueno, ahora, los mandamientos, el precepto que marca aquí en el verso 8 y los juicios en el verso 9. Entonces vamos a leer 8. Los mandamientos de Yahweh son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Yahweh es puro, que alumbra los ojos. 9. El temor de Yahweh es limpio, que permanece para siempre. Leolam. Los juicios de Yahweh son rectos, son verdad, todos justos. Si alguien dice que el Shabbat no, pues está maldiciendo, porque aquí lo dice claro, que todos los mandamientos son para nuestro bienestar, lo he dicho. Entonces los mandamientos es el precepto, es el verso 8, y los juicios es el verso 9 de Yahshua. Entonces vamos a ver otra vez el 9. El temor de Yahweh es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Yahweh son verdad, todos justos. O sea, la Torah misma da testimonio. Yahshua HaMashiach dice, las tinieblas no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas, porque de hecho todo sale a la luz. Bueno, ahora, y esto del verso 9, hermanos, se refiere, hermanas, ¿verdad?, precisamente a la Torah. No está hablando de una religión ni de nada, no, de la Biblia. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, el gozo y la dirección llenan el alma. A mí me llena de gozo que sea el Ruach HaKodesh de Yahshua HaMashiach que guíe mi vida, la de mi familia y la de la Keilah, ¿verdad? Entonces llena eso el alma, porque medita y cumple los mandamientos de Yahweh. Medita, no es que dude, está meditando. Qué hermoso es el Shabbat, Padre. Antes a esta hora, en sábado, ya estaba yo bien perdido en una cantina, oyendo ver al amante o haciendo truanerías en el trabajo, robos, etcétera, 1000 pecados. El gozo y la dirección llenan el alma de aquel que medita y cumple los mandamientos de Yahweh. Y como dice el Salmo 1, de día y de noche. Entonces, en sí el verso 9, aquí el temor, cuando dice el temor de Yahweh, es un sinónimo de Torah, o sea, de ley, igual Torah. El propósito en que el ser humano tendría que andar, ¿sí? Porque no anda en ese camino el ser humano, menos ahora, hermanos. Entonces el propósito en que el ser humano debiera tener temor al Eterno, al Señor, al Todopoderoso, a Yahshua, ¿verdad? Y bueno, en el verso 10 dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Bueno, ahora, entonces, la Torah, la ley, la Torah, la dio Yahweh para hacer que los creyentes, como nosotros, obedeciéramos a Él, a Yahweh, quien es Yahshua, y llevar vidas rectas, no siendo hipócritas, sino rectas, vidas rectas. ¿De acuerdo? Vamos a leer un poquito el verso 11. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Entonces, entre el verso 10 y el 11, el rey David expresó su reacción personal a la perfecta Torah divina.
Ese es el verso 9, el 10 y el 11, hermanos. Él expresó, ¿quién? El rey David, su reacción personal a la perfecta Torah, que es divina. Y él declara, el rey David, que sus estatutos eran deseables y que producen gozo. ¿O no estamos esperando Pesach Hamatzot y hasta el próximo Shabbat, primer lugar? Entonces, al exaltar el valor que tenían para él, los comparó con oro y miel, que eran la posesión, más valiosa del antiguo cercano Oriente, no nada más de Israel, pero hablamos de Israel. Ahora, oro tiene mucho valor. Y ahorita está tambaleándose, pero antes, no, era todo. ¿Quién no quería un anillo de oro o algo de oro? Todos. A lo mejor algunos no, pero un anillo de oro, pues qué bonito, no es pecado. Ahora, aquí claramente se está refiriendo a la miel de abeja, porque cuando escuchamos la tierra que fluye leche y miel, la miel sacada de los dátiles, porque son dulces. Pero aquí claramente dice que la que destila del panal donde hay abejas. ¿De acuerdo? No os confundáis, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, los mandamientos de Yahweh, de la Torá, no son una carga para los creyentes. Porque los mandamientos, lo único que hace Yahweh con sus benditos mandamientos es que nosotros le agrademos a Él, al Creador, a nuestro Salvador, guardando los mandamientos, es decir, que lo agrademos a Él, a Yahshua, con nuestra vida. Entonces, cada uno de nosotros como creyentes de Gozo y Paz local y mundial, todos los amigos y amigas que ya están entrando a los pactos, tú tienes que decir, ¿estoy agradando a Yahweh con mi conducta? ¿Estoy agradando a Yahweh, a Yahshua con mi conducta? ¿Estoy guardando bien los mandamientos? ¿De acuerdo? Y para los que advierten en contra de los peligros, por ejemplo, hay mandamientos claros. Todo mandamiento, hay mandamientos positivos y negativos. ¿Cómo es eso? Positivo, haz esto. Negativo, no hagas el otro. No robarás. No es que sea negativo en cuanto a que sea malo, no, sino que está negando Yahshua eso. No hagan eso. No codiciar, no desearás la mujer de tu prójimo. ¿Sí? Entonces, para eso puso Yahweh su bendita Torah, no nos molesta, al contrario, es una bendición guardar los mandamientos, vivimos en paz interiormente. Hay varios videos sobre eso. Paz interior, busca la paz interior. Pero no como te la enseña cierto libro de la nueva era, no, la Torah. Y también estar en paz con la esposa, con los hijos, con los hermanos, con la Keilah, inclusive con la sociedad todavía. Entonces, es para eso, ¿sí? Pero si alguien busca la necedad del pecado, pues es cosa de él. Ahora, entonces por eso dice aquí en el verso 11, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Ahora, el verso 12 al 14. El rey David, al contemplar la bendita Torah, oró pidiendo que tuviera una limpieza. Pidamos eso hoy, hermanos. Yahshua viene pronto, ya lo ministré ayer. El día y la hora, intuitivamente nadie la sabe, pero nos dio pistas para que no estemos en tinieblas. Él ya viene. Entonces, a ver, vuelvo a repetir. Él pidió que tuviera limpieza porque Yahshua era su roca. Y si Yahshua es nuestra roca, porque es la roca de la salvación, pues entonces tenemos que tener una vida limpia. Permítame que pongan una hojita ahí
Y vamos al Salmo 18. Vamos al Salmo 18 y en este caso vamos a ver el verso 2. Ya lo tienen, ¿verdad? Está ahí cerquita. Yahweh, roca mía y castillo mío, mi libertador, Elohim mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Subráyalo. Y espero que estés haciendo unos apuntes bonitos. Ahora, ahí mismo en ese salmo vamos a ver el verso 31. Porque, ¿quién es Elohim sino solo Yahweh? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Elohim? Y la roca es Yahshua. Él es Elohim. ¿Hay otro Dios? ¿Puede ser X o Z con ese, o el Dios Sol? No. No. Ahora el verso 46, ahí mismo. Viva Yahweh y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Elohim de mi salvación. Precioso, ¿verdad? Precioso. Entonces los que pensamos así vivimos en Shalom con Yahweh, con Yahshua y con nuestros hermanos. Bueno, Él es nuestro Redentor. Ahora, el rey David pidió ser liberado de sus errores ocultos. A ver, algún día hablaré, esos son temas bien profundos, pero sí, mi amado Isaías, si gusta anotar, sobre la personalidad, sobre el interior de la persona, porque vemos a las personas y nos pueden decir, Shalom, amado Naví, a menos a un servidor, y por el lenguaje corporal se ve que están pensando otra cosa. Pero aparte hay discernimiento del Ruach HaKodesh, ¿verdad? Entonces, el rey David pidió, fíjense qué hermosura, ser liberado de sus errores ocultos. Padre, si yo tengo algo oculto, por favor, dime qué es. Y lógico, pidió ser librado del pecado. O sea, él no quería pecar. Entonces, ¿sí? ¿Se va quedando claro? O sea, pecar deliberadamente, voluntariamente, porque pues pecados cometemos todos, hermanos, y torpezas y errores, mucho más, yo me incluyo. Ahora, en la Torá, en la ley, como ustedes lo conocieron, pero ya di Torá mejor que ley, porque mira, la ley, si tú la ves, la lees al revés es hiel. Y la hiel es amarga, y eso fue una trampa del Roma. Y Torah quiere decir instrucción de Elohim para su pueblo. Instrucción, eso quiere decir Torah. Entonces Torah, bueno, en la Torah hay provisiones, bueno, más bien, escuchen bien, en la Torah había provisiones, no prohibiciones, provisiones para redimir los pecados que se hacían en ignorancia. Anoten eso, ya lo hemos estudiado mucho en la Torá. Espero que hayan visto la parashá de hoy, si no, repásenla. En la Torá había provisiones para redimir los pecados que se hacían en ignorancia. Pero para los que se cometían en arrogancia, en orgullo, en ego, voluntariamente, no se podía obtener el perdón si una persona se arrepentía sinceramente y confesaba su pecado, sí. Pero si no se arrepentía al fondo, aunque quemara 3 becerros en aquel tiempo, no era perdonado. Entonces, la prueba más factible es, no vamos para allá, ustedes van a leer el Salmo 51, cuando el rey David peca con Betsabé, llora horrible, ha de haber sido, no sé, semanas o meses de llorar, y después su vida no fue igual, y hubo muerte en su familia. El profeta Natán llega, le dice, hay esto y esto y esto, una persona robó una ovejita, y ese eres tú. Tremendo, ya estaba dictando un juicio el rey David cuando el profeta Natán lo detiene, le dice, ese eres tú. Entonces, no estamos juzgando al rey David, él fue salvo.
Se arrepintió. Salmo 51. Ahora, por lo tanto, el rey David necesitaba de la perfecta Torah. Nosotros igual. Y otra cosa muy importante, y de la capacitación divina que da el Ruach HaKodesh para evitar más faltas. Voy a escribir, yo se los dicto, ustedes se lo noten. Por lo tanto, el rey David necesitaba, es que imagínense cómo sería ese varón, independientemente de su altura, porque llevaba un hombro al rey Shaul, o sea, estaba fuerte, un guerrero tremendo, ¿sí? Entonces el rey David necesitaba de la perfecta Torah, todavía no venía Yahshua, y de la capacitación divina que da el Ruach HaKodesh para ya no cometer más errores, más faltas, más pecados. Ahora, aclaro esto. El sacrificio para salvación y vida eterna solamente es por la sangre bendita de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Porque hasta la fecha muchas congregaciones que se dicen mesiánicas, y perdóneme la expresión, lo digo con toda autoridad que el Eterno da a sus hijos, a sus siervos, hacen cada locura. En Pesach sacrifican un cordero y rocian a la gente con ese cordero y los maldicen a todos. Si estás en una de esas congregaciones, salte, pero rápido. Aquí he visto cada cosa, hermanos. Bueno, pero vamos a leer entonces el Salmo 19, ¿verdad? Bueno, verso 12 del Salmo 19. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. No dice líbrame de mis enemigos, de Shaul, de los sifitas, etcétera, etcétera, que me están persiguiendo y me quieren matar. No, está diciendo, líbrame de los que me son ocultos. ¿Qué? Sus propios errores. Este verso está tremendo. ¿Te das cuenta cuánta grandeza hay en los salmos? Cuando van siendo explicados verso por verso, verso por verso. Ahora, muchos dicen así, porque yo sigo ministrando hermanos y me dicen, y hermanas, me dicen, bueno, yo oro, muéstrame, Padre. Guarda el Shabbat. Todavía no lo guarda. No, pero muéstramelo. Yo quiero que vengas y te sientes aquí conmigo. Ya está revelado aquí en la Biblia. Es su palabra. O ya mesiánicos, muéstrame, Padre, mis errores. Se los muestra y siguen pecando. O sus faltas, sus pecados. Muéstrame mi pecado y ya no pecaré. Le muestra su lujuria, le muestra todo eso. Las consecuencias, hasta permitió Yahshua que le diera una infección que casi le amputan el pene. Sepan esto, hermanos. He visto de todo eso. Gonorreas, infecciones por gonococos, blenorragias, sífilis, etcétera, etcétera. Clamidia trachomatis, bueno, de todo eso. O sea, son infecciones gravísimas por andar ahí, pecando. Entonces les muestra su lujuria, pero aún quieren andar para acá y para allá. Vean cómo dice el verso 13. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Que no seamos orgullosos. Preserva a tu siervo, preserva también, dice el verso, a tu siervo de las soberbias. Que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Precioso salmo este. Todos pues, pero este está hermoso. Y ya tengo varios salmos resumidos para darles el estudio. 14. Sean gratos los dichos de mi boca. O sea, que hablemos cosas de bendición, no de maldición. Cuando se hace la Lashon Hara, decimos la Lashon Hara, lengua viperina, o sea, lengua de serpiente. ¿Sí? Cuando decimos Yeser Hara, es la inclinación a hacer el mal. Sí.
Pero literal quiere decir la inclinación a ser como un reptil, como una serpiente. Y Yeser Hatov, inclinación a hacer el bien. Entonces, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Yahweh, roca mía y redentor mío. Yahshua HaMashiach. Hermanos, un consejo a todos y en serio y fuerte. Este salmo te lo vas a aprender, si puedes de memoria, bien, si no, no te preocupes. Porque ya tenemos hermanos mayores de edad o que tuvieron hace tiempo algún golpe en la cabeza y tienen una cicatriz de aquí hacia acá. O sea, bueno, perdieron cierta memoria y demás, y los bendecimos y oro por ellos. Pero este salmo, por favor, esta explicación, repítanla, este video. No lo hago, hermanos, para que tengamos más vistas. No, si ya resúmelo y lo lees, y lo vuelves a leer, y lo vuelves a leer. Que seamos como el rey David pensó en ese momento, inspirado por el Ruach HaKodesh. Me pongo de pie. Bendito es el Abacados. Toda Gabá, Yahshua Mashiach, por tu luz, para hacer luz para los demás. Omen, beomen. Vamos a dar gracias, hermanos. Padre eterno, toda Gabá, porque nos has mostrado otras tantas cosas. Enséñanos más, no sabemos nada. El Salmo 19 hemos aprendido muchísimas cosas. Toda Gabá, bendito Ruach HaKodesh, por ministrar al rey David para que escribiera esta preciosidad de Salmo y nosotros aprender de ello. Amén, amén. Exaltemos al Eterno, hermanos, ¿verdad? Que fue un banquete, Salmo 19. Entonces le vas a pedir, muéstrame mis errores y te los quitas. Muéstrame mi pecado, pero te lo quitas. ¿De acuerdo? Llegó la hora de exaltar, bueno, gozo y paz, Medley. Medley quiere decir como